Oportunidad muy hermosa para darle a Dios el reconocimiento a través de la adoración, de la alabanza. Amén. Recordemos, lo adoramos por lo que Él es. Él es el único que merece la adoración. Y lo alabamos por lo que Él hace. Así es de que Él es hacedor de grandes maravillas. Amén. No solo lo dice la Biblia, sino que nosotros hemos tenido esa experiencia personal. Él ha hecho maravillas en nosotros. Amén. Como decían los hombres al paso de Jesús, cuando Jesús desarrollaba su ministerio aquí en la tierra, las gentes decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Hoy hemos visto maravillas. Ellos veían y sentían el poder, la autoridad del Señor Jesús. Amén. No era el único que hablaba de la ley. Habían muchos hombres hablando de la ley en el templo. Y la gente y los judíos hacían una reflexión y quedaban admirados de la manera en que hablaba Jesús. Amén. Y de todos aquellos que habían tenido un encuentro con Jesús. Ellos, el pueblo decía y admiraban la autoridad con que Él hablaba. Amén. ¿Con qué poder o autoridad dice Él estas palabras? Otros decían que sus palabras eran más que un recitar la ley, sino que sus palabras tenían poder. Y hasta el día de hoy, la palabra del Señor tiene poder y autoridad. Amén. Por eso que estamos aquí para reconocerle y para ofrecerle el culto que solo Él merece y gozarnos en medio de todas las circunstancias, gozarnos adorando al Señor. Amén. Porque Él no solamente es digno de ser adorado cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, Él también es digno de ser adorado. Amén. Gloria a Dios. Porque de Él no recibimos ningún mal. ¿O sí? De Él no recibimos ningún mal. De Él no recibimos la enfermedad. De Él no recibimos las pruebas ni las dificultades. Todo lo contrario, en medio de todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. Así es de que, hermanos, siempre es un motivo muy especial el estar aquí para regocijarnos adorando al Señor. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Les invito a que abramos el Evangelio según Lucas, abramos el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Evangelio según Lucas, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos del versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Un pasaje muy conocido. Amén. Pasaje muy conocido de todos. Y vamos a leerlo. Quiero invitarles para que lo leamos de manera alternada. Estemos de pie en esta ocasión. Vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en esta hora. Es un pasaje que se conoce como la pesca milagrosa. Amén. Vamos a leerlo. Yo leo el primer versículo y ustedes el segundo, y así hasta el versículo 11 lo leemos todos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Todos, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por la autoridad de tu palabra. Señor, tu palabra nos edifica cada día. Por ella vivimos, por ella crecemos, Señor. Por ella, Señor, cada día reconocemos la necesidad de amarte, de servirte, de vivir para ti, Señor. Por ella reconocemos también nuestras faltas, Señor, nuestro pecado. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables en esta hora. Un momento especial de refrigerio, de edificación, Señor, en tu presencia. Que todos los corazones estén abiertos y dispuestos, Señor, para oír tu palabra, para recibirla, Señor, y ponerla por obra. Te damos gracias en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias al Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Me llama mucho la atención este pasaje y varias veces hemos enseñado sobre este pasaje y este milagro, la pesca milagrosa. Hemos enseñado aquí en este lugar, como toda la palabra del Señor siempre es inagotable, es insondable, uno no la puede medir porque ella es espíritu, es vida, amén, es Dios. Y siempre que nosotros podemos estudiar, reflexionar en la palabra del Señor, siempre encontraremos algo extraordinario para nuestras vidas, amén. Así de que aunque el pasaje sea muy conocido, los peces, la pesca milagrosa, Jesús, los discípulos, Pedro, siempre hay algo que aprender para nuestra vida. Y quiero en esta hora que enfoquemos un poco este pasaje en algo especial que el Señor le dice allí a Pedro. Nosotros hemos enfocado este pasaje también desde la fe que nace, la fe que naciente, en este caso en Pedro y en los que estaban allí con él. Pero quiero que en esta hora enfoquemos este pasaje desde la exclamación del Señor Jesús en el versículo 4 a Pedro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, decir a Simón Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. También este pasaje yo lo puedo aplicar al aspecto de la evangelización, del ganar almas, de predicar, pero no lo vamos a enfocar ahí. Amén. Quiero es como mostrarles que la palabra de Dios es como un diamante. Por donde usted lo mira, tiene una faceta hermosa. Amén. El diamante se caracteriza por eso, porque en cada talla, en cada cara de la piedra, él da unos visos extraordinarios, hermosos. Y así es la Biblia. Pero quiero que lo miremos hoy desde la invitación que hace Jesús a Simón, de ir mar adentro. Porque creo que aquí hay dos aspectos importantes en este pasaje. Jesús está con la multitud. Dice la Biblia que él estaba allí a la orilla del mar. Y entonces en la mañana los pescadores están lavando sus redes porque han llegado de la pesca. La pesca se hace mayormente en la noche, ¿cierto? La pesca efectiva en este cuadro cultural que nosotros estamos viendo. Los pescadores preparaban sus redes y tarde, al ocultarse el sol, se iban y toda la noche entonces realizaban la labor de la pesca. Entonces había noches que eran buenas para la pesca porque se traía bastante pescado a la orilla al día siguiente, pero había noches como esta que había sido una noche terrible, fracasada, no habían pescado nada. Eso lo sabemos en la lectura del pasaje. El Señor Jesús está ahí en la orilla y entonces se sube a una de esas barcas que curiosamente, decimos nosotros, era la de Pedro, pero el Señor, cuando trata con nosotros, Él no trata de manera de casualidad, sino que Él conoce nuestros corazones. Él tomó, dijo, ¿me pueden prestar esta barca? Y esa barca era la de Pedro. Dice,
súbase ahí. Jesús se subió para hablarle a la multitud. Dice, por favor, córranla un poquito de la orilla. Y la corrió allí y Jesús empezó a hablar, a exponer la palabra de Dios allí a toda la multitud. Pero cuando termina él de hablar, no me voy a centrar en esos detalles, aunque son extraordinarios y aprendemos mucho, pero cuando termina él de hablar allí y de enseñar a la multitud, entonces es cuando les dice, bueno, boga mar adentro. Y allá vamos a echar las redes para pescar. Simón, entonces le dice al Señor, Señor, pero es que nosotros ya hemos tratado de pescar, hemos tirado la red toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces, lo que quiero que entendamos es que con el Señor hay dos experiencias y cada uno de nosotros podemos escoger qué experiencia queremos. Hay algo que siempre, o que lo he dicho, y es que la única puerta que el Señor no tumba es la puerta de nuestra voluntad. De resto, todas las puertas para Él están derribadas. Pero cuando llega la nuestra, golpea. Yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Es así. Y entonces, el Señor tiene dos maneras, o nosotros escogemos dos maneras, el ser humano, porque el Señor quiere solo una. Nosotros escogemos cómo nos relacionamos con Dios. Y yo, analizando, mirando este pasaje y otros, yo decía, bueno, nosotros podemos tener una relación con Dios desde la orilla o podemos tener una relación con el Señor en aguas profundas. Amén, en aguas profundas. Es diferente. La experiencia es diferente. Desde donde usted y yo queramos relacionarnos con Dios, conocer a Dios, desde ese punto nosotros lo conoceremos. Hay quienes no conocen más que al Jesús histórico, porque ni siquiera han llegado a la orilla. Se quedaron de lejos contemplando a Jesús como un personaje que marcó la historia. Se quedaron contemplando a Jesús como un hombre revolucionario, como uno de los que ha revolucionado el mundo, pero no lo ven más allá. Se quedaron mirando a Jesús como un líder religioso. Israel lo quería como un líder político, por eso no lo aceptó como Mesías, porque Jesús no era un líder político. Él venía a traer un reino diferente. Israel esperaba un rey político que los quitara del yugo romano, pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a algo más profundo y más especial. Entonces, hermanos, mi relación con Dios dependerá de cuál es mi convicción y de cuál es mi deseo. O yo me relaciono con Jesús desde la orilla o yo me relaciono con Jesús en aguas profundas. Desde la orilla, toda aquella multitud que estaba escuchando la palabra de Dios. Y Jesús les habló. Y la gente donde quiera que iba escuchaban a Jesús. Y los resultados dependían de cuál era el deseo y el compromiso de todos los oyentes. Miren, apartándome un poco del pasaje y yendo a otro milagro, el milagro de una mujer que tenía flujo de sangre, cáncer en la matriz. Y esta mujer, dice la Biblia, que había gastado todo lo que tenía y ya lo había gastado en los médicos. Tenía dinero, pero ya estaba en la ruina. Y entonces esta mujer ve a Jesús de una manera diferente. Es como que ella no se queda en la orilla del conocimiento de Jesús. Todos tenían el mismo privilegio de escuchar las palabras de Jesús. Todos tenían el mismo privilegio de ver a Jesús. Todos tenían el mismo privilegio de oír y de ver los milagros que Él hacía. Pero no todos recibían esos mismos beneficios. No todos aceptaban la invitación. Y esta mujer entonces un día se encuentra con Jesús y ella quiere una relación más profunda con Jesús. Ella entiende que su necesidad no se puede quedar limitada a un simple conocimiento de Jesús. Mire, en el mundo entero hay muchos que saben que Jesús es el Salvador, pero no lo han aceptado como Salvador. Y si lo digo en la iglesia, hay personas que saben que Jesús es el Salvador, pero no lo han recibido como Salvador. Porque su experiencia la quieren desde la orilla. Y desde la orilla hay ciertos beneficios. Misericordia. Hay un cierto grado de fe donde yo le puedo pedir al Señor y deposito un poco mi confianza. Pero desde la orilla yo solo reconozco a Jesús como un maestro. Y eso lo dice la Biblia. Ahorita lo vamos a ver en el pasaje.
Entonces la mujer que tenía el cáncer dice: si yo tan solamente tocar el borde del vestido de Jesús, yo sé que quedaré sana. Y entonces ella decide ir mar adentro, decide ir más allá, es decir, acercarse a Jesús con esa fe sincera, que toca el borde del vestido de Jesús y ella queda sana. Y miremos la experiencia para analizar el pasaje o el título del mensaje: desde la orilla o en aguas profundas. El Señor Jesús dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos sueltan a reír. Dice: pues todos te han tocado, porque toda la multitud tocaba a Jesús, querían tocarlo. La curiosidad, o decir: mire, yo toqué a Jesús, yo toqué al maestro, él pasó, él vino a mi ciudad hoy y yo lo toqué. Entonces muchos tenían en cierta forma una relación con Jesús, que era una relación superficial, que era una relación de curiosidad, que era una relación casi que involuntaria, porque la multitud iba y tocaba a Jesús. Ellos quizás también querían, pero había una mujer, en ese caso una mujer quiso de una manera diferente tener un encuentro con Jesús. Y cuando los discípulos dijeron: maestro, todos, Señor, todos te han tocado, dijo: no, no todos me han tocado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dijo: no, alguien aquí se acercó de una manera totalmente diferente. Amén. Amén. Y eso nos puede suceder en esta noche. Alguien aquí puede estar desde la orilla hoy, o alguien aquí quiere estar en aguas profundas. Amén. Desde la orilla es diferente, porque uno a la orilla del mar ve un mar y le parece hermoso, pero en aguas profundas el asunto es todavía más espectacular. Una cosa es ver el mar con nuestros ojos así de manera superficial y ver las olas. Otra cosa es bajar a las profundidades del mar y ver las grandes maravillas que Dios hizo. Eso es diferente, aunque es el mismo mar, pero la óptica es diferente, y el lugar donde se está ubicado con respecto al mar es diferente. Una cosa es en la orilla y otra cosa es sumergido en el mar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces el Señor dice: alguien me ha tocado porque he sentido que virtud ha salido de mí. Amén. Virtud ha salido de mí. Esa mujer decidió tener una experiencia superior, extraordinaria, y recibió el beneficio del Señor. Amén. En nuestra vida cristiana es similar. Nuestra vida cristiana y de relación con Dios es de la misma manera, es similar. Nosotros miramos acá que las expresiones de Simón, de Pedro, en su relación con Jesús son diferentes. Desde la orilla, Jesús para Simón es un maestro, es el maestro. ¿Por qué Jesús es un maestro para Simón? Porque enseña. ¿Qué enseña? ¿Qué enseñaba Jesús? La palabra de Dios, las verdades del reino. ¿Cuál era la verdad del reino en ese momento? ¿Qué enseñaba él? ¿Sobre qué se basaba su enseñanza? ¿Cuál era el texto sagrado? ¿Cuál era el texto sagrado? La ley, la ley. ¿De qué se compone la ley? Pentateuco. Toda la ley, no solo la Torá, sino todo, la Tanakh, que es los profetas, los salmos, los cánticos, ¿cierto? La ley, los profetas y los escritos, eso es la ley. Amén. Eso era lo que él enseñaba. Y enseñaba con esa autoridad y esa unción, pues él era la palabra hecha carne. Amén. Y entonces él estaba allí enseñando. Y por eso para ellos Jesús era un maestro. Y si usted mira en la palabra, aquí como el versículo 5, cuando el Señor Jesús le dijo, cuando terminó de hablar, le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 5 dice: respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
¿Cómo se siente uno cuando trabaja toda la noche? ¿Ah? Tim. Vea, Tim ya se estresó, nomás de escuchar. ¿Ah? Él hace poco tuvo un trabajo de toda la noche. Ya no quería nada. Y los que hemos tenido esas experiencias no son agradables, ¿no? Antes de yo trabajar, antes de ser un pastor, tenía un trabajo y llegaban terminados unos periodos contables, nos tocaba trabajar 2 o 3 noches seguidos, 3 noches seguidos, salir en la mañana, ir 2, 3 horas a la casa, afeitarnos, bañarnos, cambiarnos y volver, y todo el día y toda la noche. Y tome café, y eso terminaba uno extenuado. Toda la noche trabajando. La noche es para descansar, para dormir, ¿cierto? Toda la noche. Pedro tiene un fracaso. Señor, toda la noche hemos pescado, hemos tratado, hemos tirado las redes y no hemos pescado nada. Pero mire, el Señor lo quiere llevar a Pedro mar adentro, para que mar adentro, en aguas profundas, tenga una experiencia extraordinaria que marque su vida, él y sus demás compañeros. Hermanos, si queremos experiencias extraordinarias, no las encontramos desde la orilla de la vida cristiana. No las encontramos sentados aquí en una silla a esperar que se termine el culto. No, no las encontramos con una vida espiritual mediocre. Aquí en Francia se aprueba con la media, ¿cierto? La media. Entonces los estudiantes en los liceos, en las universidades, ellos están esperando a obtener la media. Pero en el Señor no. El Señor no se conforma con la media. No. El Señor no se conforma con la media. Él quiere más allá. Amén. ¿Se lo compruebo con un versículo? Mire, eso, así me gusta más, porque los desafíos son, mire, el apóstol Pablo dijo, mire, antes y en todas estas cosas, ¿somos qué? ¿Cuál es la media? No. ¿Cuál es la moyenne? ¿Cuál es la media de ese versículo? Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuál es la media? Vencedores es la media. Ay, soy un vencedor. Ah, felicitaciones, estás en la moyenne. Estás en la media. Pero la Biblia no nos dice que estamos en la media. Dice que somos ¿qué? Más que vencedores. Ahí está el detalle. Entonces el que dice soy un vencedor está en la media. En el servicio, cuando acabes de hacer lo que se te ordenó, lo que se te mandó, di, siervos inútiles somos, porque alcanzamos la media, porque lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. ¿Qué está diciendo la palabra? Hombre, hay que ir más allá. O sea que con vencer estamos en la media. Con hacer lo que el Señor nos mandó, estamos en la media, en el promedio. Pero ¿qué quiere el Señor? Más allá. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Ese es el evangelio aplicado a nuestros días hoy. Amén. Entonces, el Señor quería llevar a Pedro y a sus compañeros de pesca a algo más especial, pero eso no lo iban a lograr en la orilla del mar, eso lo iban a lograr mar adentro. Por eso el Señor le dice, mira, boga mar adentro, hermanos. Es por comparación, por analogía, mirando y aplicando ese pasaje a nuestra vida hoy. Y si el Señor a nosotros nos dice boga mar adentro, es porque es una acción que debemos realizar nosotros. Amén. No otros por nosotros. A veces quisiéramos que nos lleve cargados el Señor. Señor, llévame al crecimiento espiritual contigo, pero que Él nos lleve cargados. No, eso es algo, una labor nuestra, es una decisión nuestra. Amén. A ir a una experiencia más profunda. Boga, mar adentro, le dice el Señor. Y Pedro, pues como tiene una relación apenas de muy corta todavía, muy superficial, ahí en la orilla, se subió a mi barca. Yo con sueño, lavando aquí las redes para irme a dormir, y se me para aquí Jesús en esta barca y justo en la mía, y se pone a hablar y hable y termina de hablar, y ahora me dice que echemos mar adentro. Y yo toda la noche tratando de pescar, trasnochado, cansado. Yo me quiero ir a dormir. Pero bueno, ¿qué le dijo él? Maestro, escuche, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dice, más en tu palabra echaré la red. Y yo siempre pregunto, ¿qué es eso?
No. Eso es obediencia. No era fe. Mire que es importante los detalles en el pasaje. Él le dijo, mas en tu palabra echaré la red. En otras versiones usted le dice, bueno, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. ¿Por qué le obedece él? Porque él es un maestro. Pero no es fe. No es fe. Es que eso es lo que nos lleva a nosotros a mirar, y eso es lo que el texto quiere decir. A veces uno interpreta los textos como uno cree que dicen, pero no es así lo que dicen. Entonces, el asunto es que él dice, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, porque tú lo dices, eres un maestro, voy a tirar la red. Eso se llama obediencia, pero no se llama fe. Y esto nos lleva a nosotros a entender que muchas veces nuestra relación con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es así, solo desde la orilla y por simple obediencia. Mire, hay quienes no pecan por puro miedo. Por puro miedo. Pero el miedo no debiera ser lo que nos lleva a impedir que no pequemos. ¿O sí? No, yo hermano, yo no voy a pecar, el Señor está por venir. Qué miedo irme al infierno, yo no me quiero quemar allá. Y también porque cuando lo evangelizaron o le enseñaron el evangelio, le enseñaron fue un evangelio de miedo, de terror. Mire, el Señor, mire lo que dice aquí, y le lee en el lago de fuego, donde el valiente grita y llora, y entonces, no, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Pastor, bautíceme. Yo he encontrado personas así. Y estuve visitando a un joven que estaba en un tratamiento muy especial para rehabilitarse, pero él había sido bautizado. Y yo le decía, bueno, pero usted qué experiencia tuvo con Jesús, cómo entregó usted su vida al Señor, cuándo se hizo bautizar, cómo, qué fue lo que pasó. Y él comienza a contarme una película de terror. Mire, el pastor, me invitaron a un pastor, él llegó a la iglesia y él habló que el Señor venía y comenzó a hablar de todo lo que iba a suceder. Dijo, y puede ser esta noche. Y entonces, hermano, yo me llené de miedo y yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de amanecer vivo al otro día y de esos días para yo poderme bautizar. Y yo me bauticé por puro miedo. Pero el Señor no vino. Así me dijo el joven. Yo, pero el Señor no vino. Y no un joven tan jovencito, ya un joven como yo. No me ríe, hermana Marta. Veo que todos se ríen. Oiga, entonces no estoy joven. Bueno, entonces menor que yo. Y este muchacho, muy unos 28, 30 años quizás, eso sí no tengo yo, dijo, por eso me bauticé. Dijo, y no solo yo, varios nos bautizamos. Y de los que nos bautizamos ese día, ninguno estamos. Qué tristeza. ¿Y qué nos ganamos con llenar un auditorio si no quieren o no han entendido o no han tenido una experiencia con Jesús ni siquiera desde la orilla? Porque yo digo, el que está en la orilla por lo menos ya tiene la opción de avanzar más, de ir más. Amén. Y eso era lo que lo que el Señor quería con Simón Pedro y sus amigos. Digo, por eso le dijo, maestro, hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada, pero por obediencia a lo que tú dices, voy a tirar la red. Ahí no hay fe todavía, aún por la expresión de Pedro. Pero dice la Biblia, el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambas barcas de manera tal que se hundía. Versículo 8, ese versículo es clave, porque marca la diferencia con respecto al versículo 5. Viendo esto, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro, y mire lo que hace la fe, esto sí es fe. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire cómo cambia él su reacción y su expresión y la manera en que se comunica con Jesús. Porque desde la orilla Jesús es para Simón
y para muchos un simple maestro. Es de admirar, es un maestro. Dijo cosas muy hermosas. Dijo que debíamos amar a nuestros enemigos. Esas son palabras extraordinarias. Y ven a Jesús y lo admiran solamente como un maestro, pero no van más allá. O sea, no hacen nada diferente a lo que hace el mundo. El mundo reconoce y rinde homenajes y tributos a sus maestros, ¿o no? Y hay grandes maestros desde la filosofía, desde la cultura, desde la historia, desde la ciencia, y se reconocen como maestros, pero no hacen nada diferente. Y esta experiencia que tiene Simón lo lleva a una transformación total, y no fue en la orilla, fue aguas adentro, porque Simón vio la gloria de Dios. Dios trató con él de una manera extraordinaria, hizo un milagro poderoso frente a sus ojos, y cuando esa red la están sacando y tiene tanta cantidad de peces, Simón reconoce que Jesús es el Señor. Y nadie llama a Jesús Señor si no lo reconoce como su Salvador, como su Dios, y si no le reconoce su soberanía. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros buscamos de Dios esas experiencias sinceras, esas experiencias profundas, reconocemos cuál es nuestra condición y cuán grande es Él. Reconocemos siempre nuestra pecaminosidad con respecto a la majestuosa santidad de Dios. Amén. Dijo, soy un hombre pecador. Quizás no era tan pecador, pero frente a la santidad de Dios nosotros quedamos así en nuestra verdadera condición. Somos pecadores. Dijo, apártate de mí, Señor. Pero es que él se rinde en adoración, le reconoce, dice, por favor, no es que tú no puedes estar aquí en esta barca. ¿Esto por qué lo decía? Porque él entendía la santidad de Dios y comprendía que quién podía quedarse allí frente a la santidad de un Dios tan poderoso, tan extraordinario, o de un Dios, no, del único Dios vivo y verdadero. Esto es extraordinario. Y cuando yo voy, hermanos, a aguas profundas, jóvenes, ancianos, niños, cuando vamos a las aguas profundas, es decir, buscamos esa experiencia más allá de lo cotidiano con Dios, hermanos, nosotros vemos la gloria de Dios, y viendo la gloria de Dios es que nosotros cada día más lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De ahí que lo amamos, de ahí que vivimos para Él, de ahí que vivimos una vida de santidad. De ahí que nosotros le servimos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Gloria a Dios. ¿Usted quiere darle una alabanza a Él? Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Qué bueno, hermanos, que nosotros cada día tuviéramos ese deseo de no conformarnos con una relación con Jesús, con nuestro Dios desde la orilla, sino que nosotros estuviésemos cada día buscando una relación profunda con Dios. Que la relación con Dios no dependa de nuestras emociones. Hay creyentes que parecen ascensores, hay que saber en qué piso están. Porque a veces están en el subsuelo, en el 1, en el 2 o en el 3, -1, -2, -3. Pero a veces tienen un rascacielos que están en el piso, qué sé yo estuve en Japón en un edificio, tenía 250 pisos. Me llevaron al último. Y eso como en 50 segundos me llevaron al último piso. Y yo, esto. Pero en 50 segundos también me bajan al sótano. Y hay creyentes así. En 50 segundos uno los ve, se salen del rascacielos, llegan al helipuerto allá, y consagrado. Pero a los 15 o a los 20 o al mes o al año, subsuelo, -3, -2, -5. Sótanos, pared buscando petróleo, más abajo todavía. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta vida?
de creyente. ¿Qué pasa? Que tiene una relación cristiana solo desde las emociones. Solo desde las emociones. Se llora, pero se llora solo desde las emociones. Se humilla, pero solo se humilla desde las emociones. Hermanos, nosotros somos llamados a una relación profunda, madura, constante en la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y si no somos creyentes como las olas del mar, arriba, abajo, o como una hoja que lleva el viento en otoño, la lleva para un lado, la lleva para el otro. Así. Eso no es lo que quiere Dios. Y Pedro era una persona así. Pedro era como, yo no sé cómo sería el carácter de Pedro, cómo podría ser. Él era como más bien como sanguíneo. Era como colérico mezclado con sanguíneo, no sé qué sería, pero era así. Y hacía las cosas y esto y lo otro. Y un día, sí, Señor, iré contigo hasta la muerte. Y ya después, cuando ya lo cogieron preso, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es el Señor. ¿Ah? Así era. El Señor le había dicho que Él era la paz, que él era el gozo. Pero cuando vinieron a prender a Jesús, sacó la espada y le quitó la oreja a otro. ¿Ah? Pero luego de una experiencia profunda con el Señor, ya el Señor, vamos viendo ya ese carácter diferente. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y es el mismo Simón que dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso al Señor le movió sus entrañas, se alegró y dijo: bienaventurado eres, dichoso eres, porque lo que tú estás diciendo no te lo reveló ningún hombre, ni carne ni sangre. Eso quiere decir ningún hombre. No te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Eso has recibido una revelación. Al punto que nosotros vemos quién fue Pedro después de esa transformación que tuvo con el Señor. Después que recibe el poder del Espíritu Santo y les canta las verdades al pueblo judío en la cara. Y ustedes son los culpables. El martirio del Señor, ustedes son los culpables. Ustedes negaron al Santo. Ustedes negaron al Salvador. Ustedes no lo recibieron. Al punto que los judíos le decían: ahora entonces nosotros somos los culpables. Y Pedro tuvo el carácter de decir: sí, Señor, ustedes. Amén. Ese es el hombre, o el modelo del hombre que tiene una relación en aguas profundas con el Señor. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, hermanos. Y la invitación es precisamente esto: a entender esa expresión de Pedro, no solo de decirle al Señor maestro, porque ya luego fue más que un maestro, a reconocerle a Él como Señor. Amén. Y como digo, nadie puede reconocer a Jesús como Señor, es decir, como Dios, si no ha tenido un encuentro personal y sincero con Dios. Amén. De resto, ustedes ven, hay personas o creyentes que Jesús para ellos es una persona, es como los bomberos o el SAMU, la emergencia. A Jesús se llama es cuando hay una emergencia. Por favor, venga rápido, por favor, urgente. Muérome o me muero, da lo mismo. Entonces hay que llamar urgente, una llamada urgente al Señor. Eso sí, para que responda inmediatamente. Pero qué tal que Jesús le dijera como cuando Lázaro: ya voy, y apareciera el cuarto día. ¿Ya para qué? Entonces hay personas que buscan a Jesús en el momento del incendio, pero pasa el incendio y se acabó. Y tristemente a veces hay creyentes que se acostumbran a eso. Y no es lo que el Señor quiere. Entremos mar adentro. Vayamos a las profundidades, hermanos, en esa relación con el Señor. El profeta Ezequiel nos habla, yo creo que ustedes lo recuerdan, en el capítulo 47, de una experiencia allí del profeta, hablando del río que salía del santuario. Amén. ¿Lo recuerdan? Dice Ezequiel 47: me hizo volver luego a la entrada de la casa, es decir, del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral, es decir, de la puerta del templo, del umbral del templo, de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, es decir, del templo, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta,
al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. ¿Cuántos son 1000 codos? Que a veces uno, mil codos, pues 500 personas, porque cada uno tiene un codo. ¿No? No, 1000 codos es una medida. 500 metros, 1000 codos. Póngase 10, dijo un pastor por allí, póngase 10, hermano. 1000 codos, o sea, 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, vea. Dijo, mida 500 metros y entre. Y llegó y las aguas a los tobillos. ¿Está feliz ahí? Pues depende cómo quiero yo esa relación. Hermano, estoy bien en la orilla. Súper, súper. Estoy bien en la orilla. Pero no es lo que el Señor quiere. Y entonces sigue diciendo. Y midió otros 1000. Versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, es decir, otros 500 metros, y me hizo pasar por las aguas, y las aguas le llegaban ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Midió otros 1000, es decir, otros 500 metros, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado, nadando. Amén. Y eran aguas salutíferas, eran aguas que traían bendición, que traían sanidad. Eran aguas que traían liberación. Eran aguas que traían la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quería? ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, o nos sumergimos hasta que nademos en la presencia del Señor. Amén. Así es de que, amados hermanos, este es el consejo, esta es la invitación, esta es la reflexión. Hermanos, si nosotros vamos más profundo con nuestro Dios, más extraordinarias serán sus bendiciones, y el crecimiento espiritual y las experiencias con Dios y la gloria de su presencia se hará notoria en cada uno de nosotros. Pero no nos conformemos, hermanos, no nos conformemos solamente con lo que tenemos, porque Dios tiene más para nosotros. Pero ¿a quién le corresponde? A usted y a mí. Boga mar adentro. Hay cosas que usted no ha podido dejar y que yo quizás no he podido dejar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esa experiencia sublime con Dios. Pero entre más sean las experiencias con Dios, más dispuestos estamos a negarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que Simón y sus compañeros llegaron a la orilla, y cuando llegaron a la orilla dijo, aquí se acabó esto. Dice, y dejándolo todo, le siguieron. Nosotros no seguimos a Jesús gratuitamente, ni Jesús quiere que sigamos ahí con una fe ciega. No importa, crea en mí. Bueno, yo creo que Dios es uno nomás, y bueno, yo creo. No, Él está aquí para demostrarnos quién es Él y hasta dónde se comprometió con nosotros. Amén. Y luego ya no era el maestro, era el Señor. Por eso valía la pena dejarlo todo. El que no ha llegado a esa experiencia sublime con Dios todavía tiene cosas de que se agarra y se queda afuera. El creyente que no ha logrado esa experiencia es un creyente que vive poniendo pretextos para su relación con Dios, para su crecimiento espiritual, para su servicio a Dios, para todo lo que hay que hacer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno que nosotros comprendamos y podamos vivir esta gloriosa experiencia. Esa era la oración del apóstol Pablo por la iglesia. Señor, por favor, dales conocimiento para que ellos cada día te conozcan a ti, lo grande que eres. Señor, para que tengan cada día más experiencias más profundas. Mire, lo leo para finalizar. Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante. Y dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, mire la oración de él, porque esta es una oración, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, mire, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, ese y cámbielo por esto es de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire lo que dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solo a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración tan preciosa. Amén. Y era una oración para que la iglesia tuviese ese conocimiento de la gloria de Dios, y que a través de profundizar en esa relación con Él, con el Señor Jesús, fueran ellos arraigados, cimentados en amor y plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál era la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer, esto es conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Amén. Estemos de pie, mis amados hermanos, en esta noche. Gracias a Dios por su palabra. ¿Desde la orilla o en aguas profundas? ¿Dónde quiere usted? Amén. Esa es la invitación de hoy de la palabra del Señor. ¿Desde la orilla o en aguas profundas? Esa es nuestra decisión. Pero el deseo del Señor es que nosotros vayamos mar adentro. Él no se conforma en la orilla, mar adentro. En la orilla comienza a hablarnos. En la orilla se muestra a nosotros. En la orilla nos muestra su evangelio. Pero luego dice, bueno, vamos más adentro. Amén. Y es allá donde lo reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad, Señor. A ti sea la gloria y el honor. Oh maravilloso Jesús, grande, grande es tu misericordia. Señor, que nuestro deseo, Señor, cada día sea de tener una relación profunda, sincera, madura, Señor, contigo. Estable. Que no, Señor, nuestra relación no dependa de nuestro estado emocional. Que nuestra relación no dependa de nuestro estado, Señor, de bienestar. Si hay salud, si hay dinero, si hay empleo. No, Señor, que aún en los momentos más complicados de nuestra vida, tú seas, Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que en todo, Señor, nosotros te adoremos y te glorifiquemos, y que en todo te agrademos, Señor. Oh, bendícenos, Señor, cada día. Llévanos, Señor, con tu ayuda, con tu espíritu, al crecimiento, Señor, que necesitamos tener cada día. A ver tu gloria, Señor, manifestada en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a